Bueno, vamos a hablar de hemorragias obstétricas y manejo clínico y quirúrgico de la hemorragia en el trabajo, digamos, en la sala de partos. ¿Por qué nos preocupa el tema? Porque hay la mortalidad materna vinculada globalmente a causas prevenibles durante el embarazo y el nacimiento, es alrededor de 800 mujeres por año. Y el 99% de las muertes maternas ocurren en países eventualmente en vías de desarrollo, o sea, con bajos sistemas de salud y llegada en menos a la población general. El 27% de las muertes globales implican en algún momento el sangrado materno. Esta es la distribución global de la mortalidad materna por 100.000 nacidos. Si ustedes ven, Argentina está más o menos en la mitad de la tabla. ¿Okay? Y hay lugares del mundo donde la mortalidad es mayor y otros donde, bueno, por suerte tienen mejores performances. Estas son las causas de muerte materna, como vimos antes en algunas otras presentaciones. Eventualmente el sangrado lleva una buena proporción de las muertes maternas y es eventualmente sobre el que nosotros podríamos digamos, trabajar previniendo el sangrado en la sala de partos o el puerperio inmediato. Existen otras causas como las infecciones o el parto obstruido y demás, que bueno, tienen otro tipo de manejo, otro tipo de abordaje para disminuir su prevalencia, tienen que ver más con el sistema de salud, y hay otra causa, digamos, vinculada con los tratados hemostáticos, que son el embolismo o la formación de trombos durante la gestación. Básicamente la hemostasia siempre es la misma, o sea, el humano no puede hacer otra cosa que no sea cosas de humanos, y por ejemplo, cuando yo tengo una lesión cutánea, lo que primero sucede es la vasoconstricción, segundo y en simultáneo aparece la adhesión y agregación plaquetaria, y por último la formación del coágulo hemostático con la coagulación sanguínea. O sea, estas tres variables se producen en simultáneo, y existen algunas modificaciones gravídicas que dan un tono, digamos, una condición extra y particular a la situación de hemostasia del embarazo. Uno es el tono vasodilatador. En general, la paciente tiene un tono vasodilatado, o sea, aumenta el volumen circulante, y ese volumen circulante tiene que estar contenido en algún sector, y ese sector es el mismo árbol vascular y el lecho placentario, un tono vasodilatador. Existe aumento del factor de la población, sobre todo el fibrinógeno, ¿sí? Que llega a valores de 450 a 500 miligramos por ciento durante el embarazo. También aumento en el número de plaquetas, aunque eventualmente ese aumento del número plaquetario está vinculado con formas inmaduras circulantes que tienen aparejado menor capacidad operativa, o sea, menor capacidad clínica de formación, adhesión y tapón hemostático. Esto es para recordar a ustedes las vías de coagulación clásicas, la intrínseca y la extrínseca, y los factores que están aumentados durante la gestación, ¿sí? El fibrinógeno es el que aumenta con más digamos, prestancia, y tiene, como dijimos, valores de 450 a 600 miligramos por ciento, y es el precursor de la fibrina. Y eventualmente, en los casos de coagulación intravascular diseminada y degradación de la fibrina, existen los distintos dímeros o polímeros de degradación. Esto es para que tengan una idea de qué es lo que sucede durante el embarazo. El día 23 aproximado de la implantación, el citotrofoblasto invade la capa muscular lisa de la arteria uterina, la destruye y genera un lecho de vasodilatación, ¿sí? Donde la sangre, al fluir a menor velocidad, genera una situación de capacitancia, y además favorece el intercambio de nutrientes entre el espacio, digamos, la sangre venosa que llega, la sangre arterial y venosa que está en el espacio intervelloso, y la sangre venosa que va a volver por la vena umbilical al feto cargada de oxígeno y nutrientes, y la sangre que llega de las digamos, arterias umbilicales que están llenas de los detritus del feto. Y por otro lado, la arteria espiral materna que trae el oxígeno y nutrientes y se lleva por la vena materna aquellos elementos de degradación y de oxigenados de la gestación. Así que este espacio de flujo lento genera eventualmente una mayor capacidad de contención de sangre, y por otro lado facilita el transporte de las sustancias. ¿Cuáles son las causas que desencadenan una embolia, digamos, hemorragia obstétrica durante el embarazo? Una es la embolia líquido amniótico, el aborto séptico, la hipertensión, los trastornos hipertensivos del embarazo, particularmente condiciones como el síndrome de HELLP, el hígado graso agudo del embarazo, una condición muy particular, poco frecuente, de índole génica. El feto muerto, y esto lo pongo entre digamos, signos de pregunta, porque era una entidad que se había
cuando los diagnósticos de muerte fetal intraútero eran tardíos y lejanos en el tiempo, ahora con la ecografía y la ocultación electrónica es mucho más fácil el diagnóstico. Alteraciones placentarias como el desprendimiento, el acretismo, que en los últimos años sigue su aumento debido al aumento del número de cesáreas. La ubicación previa de la placenta, o sea, la placenta previa, los vasos previos, o los pacientes que tienen aumento desmedido del volumen placentario, casos de heridos o infecciones, y eventualmente las lesiones o traumas obstétricos seguidas de la asistencia en la sala de parto. Desde el punto de vista de la oportunidad de la aparición, la hemorragia puede ser durante la gestación, esos son casos típicos cuando hay traumatismos, desprendimiento de placentas no placentas, rupturas de las previas, o intraparto, y de las tres posibilidades, que es el puerperio inmediato, las primeras horas, tardío las primeras 24 horas, o alejado, que es el tiempo que transcurre hasta los 42 días posteriores, evidentemente las que tienen más implicancia clínica son las sangrados que se producen intraparto o en el puerperio inmediato. Hay dos, approaches que hay que hacer con la paciente, o sea, dos clasificaciones entre las pacientes. La primera es la paciente de bajo riesgo o riesgo moderado de sangrado, que esa paciente puede ser asistida a una institución de baja complejidad con eventual capacidad de transporte o traslado a un lugar de mayor complejidad, donde tenga un equipo multidisciplinario de asistencia, o bien la paciente que ya tengo un diagnóstico, y estoy seguro que va a necesitar una asistencia especial, es aquella paciente con un acretismo placentario, que tiene que terminar el embarazo en forma programada, habitualmente una cesárea abdominal, eventualmente unas semanas antes del término, depende de la gravedad del caso, con un equipo multidisciplinario de asistencia. El equipo está compuesto idealmente como un obstetra, que sería el jefe del equipo, el apoyo de un cirujano general o un urólogo, para tener tranquila la vía urinaria y estar más tranquilos en ese sentido, o bien el aporte de cirugía general si hay compromiso de otros órganos, eventualmente la radiología intervencionista con la posibilidad de hacer embolizaciones selectivas vasculares que disminuyen el sangrado por interrupción del aporte arterial en la zona crítica, un anestesiólogo que sea, digamos, capaz de manejar situaciones críticas con una unidad de terapia intensiva para el apoyo posterior de la paciente, y el aporte, digamos, de elementos de hemostáticos extras o de sangre, o sea, glóbulos rojos, plaquetas, crioprecipitados o la medicación que sea necesaria con el asesoramiento pertinente del hematólogo. O sea, todo esto debe estar presente y coordinado para la terminación de embarazos de estas características. El objetivo siempre es mantener a la paciente en estado estable, esto es decir, evitar la hipovolemia, la cohesión intravascular diseminada, y evitar por todos los medios llegar a tener que reponer volúmenes ingentes de aportes endovenosos, compensar hemostáticamente y evitar obviamente la falla multiorgánica, o sea, estar siempre hacia este lado con la paciente estable, normovolémica y con rasgos de coagulación, patrones de coagulación y hemostáticos razonables. Hay una tríada que a nosotros nos marca el pronóstico negativo, que es la hipotermia de la paciente, o sea, la pérdida de temperatura. Recuerden que los factores de coagulación de temperaturas menores de 35 grados centígrados no funcionan. El estado acidótico de la paciente, o sea, el déficit de aporte de oxígeno, es el cambio del estado de metabolismo aeróbico a anaeróbico, y por otro lado la coagulación de diseminado, la coagulopatía. O sea, esta tríada nos marca el pronóstico en forma negativa para la paciente. ¿Cuáles son las condiciones que eventualmente favorecen o me ponen a mí en riesgo elevado? Primer punto es la retención placentaria, que un oxoide de 3.5, o sea, la paciente que tiene una retención placentaria en el parto, el puerperio inmediato, tiene 3.5 más veces que una hemorragia obstétrica. Las fallas en el segundo estadio del trabajo de parto, es decir, trabajo de parto con periodo expulsivo prolongado, que por lo tanto hacen que ese músculo esté agotado y eventualmente la capacidad de retracción y compresión de la arteria espiralada, que como saben ustedes no tiene capa muscular lisa, está dada por la retracción muscular. La presenta áqueta con un oxoide de 3.3, el traumo estético con un oxoide de 2.4, el parto instrumental, o sea, ya sea fuerza ventosa, lo lleva 2.3, la macrosomía fetal duplica prácticamente el oxoideo, trastornos hipertensivos es 1.7, perdón, y la inducción obstétrica glucitocina es 1.4, o sea que la intervención per se, tratando de modificar la fisiología, ya de per se es un riesgo para el que tenga sangrado obstétrico. Esta es una foto de una ecografía, para que tengan idea, esto sería, digamos, el plano cutáneo abdominal de la madre. Esto es la interfase vejiga-útero, y acá ven la serosa, reemplazada ya por vasos, un tejido vascular, arterial y venoso, con lagos sanguíneos.
Ya pueden ver la pérdida de sustancia. Hay un reemplazo del músculo segmentario por el tejido trofoblástico. Eventualmente con una cistoscopía ustedes pueden ver los vasos por translucencia y eventualmente pueden recuperarse hematíes, o sea, eritrocitos en el sedimento urinario. Eso está hablando de que hay permeación de esos vasos. Acá lo mismo, un lago venoso, no sé si se corre la película. Bueno, no puede recuperar la película, pero estos son los vasos, estos líquidos amnióticos, vasos del cordón umbilical, y estos son un lago venoso y arterial en el lecho placentario. Bueno, ¿cómo se clasifica el nivel de hemorragia obstétrica? Estos tienen niveles de clasificación, esta es la más, digamos, usada por los cirujanos. Eventualmente un punto de quiebre, que es cuando el volumen supera los 1500 centímetros cúbicos. Habitualmente un parto tiene una pérdida de los 500 centímetros cúbicos, una terminación por cesárea, medio litro aproximadamente. Recuerden que el volumen de sangre que tiene la paciente es más o menos 75 mililitros por kilogramo de peso. Cuando la pérdida supera el 1,5 litros, hay los cambios en la presión arterial, en el pulso materno, la disminución en la presión arterial, en la amplitud del pulso, ya sea el aumento de la frecuencia respiratoria, tratando de compensar hiperventilando la oxigenación, y la disminución en la tasa de filtrado glomerular, y los cambios en la, digamos, estado cognitivo de la paciente. La disminución del score del índice de Glasgow disminuye francamente. O sea que acá es la línea de quiebre cuando la pérdida hemática está por encima de los 1500 centímetros cúbicos, y nuestra obligación es anticiparnos eventualmente esa situación. Entonces, el manejo primero que hay que hacer es solicitar ayuda y estabilizar a la paciente. No tratar de hacer solo todos nosotros, porque no vamos a poder tomar la voz de mando y empezar las órdenes a los que están colaborando en la sala de partos para ordenar la asistencia a la paciente. Lo primero es un acceso vascular, eventualmente si puede ser bilateral mejor, y si es un 14G hace mejor las cosas porque el acceso es más estable. Hay que hacer una obtención de índices hematimétricos hemostáticos, es tomar una muestra sanguínea para ver el estatus de inicio de la situación. Tiene que ser el brazo contrario al que tiene la vía puesta la paciente. No van a tomar sangre del mismo brazo, a veces tiene una vía puesta del antebrazo y sacan sangre el codo, obviamente los índices van a estar completamente alterados. Y comenzar en forma empírica con un aporte de cristaloides de hasta 2 litros y de coloides hasta 1,5 litros, porque si aumento este volumen, ya cambio las concentraciones plasmáticas de factores de coagulación y por lo tanto en el efecto es perjudicial. Puedo hacer un aporte de oxígeno en forma empírica a la paciente de 10 litros por minuto con mascarilla y eventualmente iniciar un protocolo masivo de transfusión, que después vamos a ver de qué se trata, y esta es la primera hora, que es la hora de oro, donde yo pongo a la paciente en condiciones de ser asistida como corresponde, y para medir el output, o sea, la tasa de filtrado glomerular, cuál es la tasa de, digamos, de formación de orina, ritmo urinario, la cateterización vesical, y nos da una idea de cómo es la cosa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Es tener un fibrinógeno por encima de 100, recuerden que debajo de 100 la chance de sangrado espontáneo aumenta, un hematocrito por encima de 22, hemoglobina de 7, recuento de plaquetas mayor de 50.000, por debajo de 100.000 tengo riesgo de sangrado, entre 50.000 y 100.000 la cosa se empieza a complicar, menos de 50.000 el riesgo de sangrado aumenta muchísimo, con menos de 20.000 el sangrado es espontáneo incluso, así que acuérdense los números que tienen que tener en cuenta, perdón, son 100.000, 50.000 y 20.000, y lleva el KPTT a 1,5 el control para estar tranquilos. ¿Dónde está el volumen de sangre perdido? Hay 3 lugares donde puede estar. O está fuera del paciente, esto es, está en las gasas y impregnando el área quirúrgica, está dentro del abdomen, porque hay una solución de continuidad que va al abdomen, o la situación menos frecuente por suerte, pero más comprometedora, que es retroperitoneal. Eventualmente, si es un postoperatorio de cesárea, puede estar en la pared abdominal, pero asumimos que esto no es un postoperatorio, sino que hay tal lugar donde está el volumen perdido, la sangre no se evanece, está en algún lugar y nosotros tenemos que saber ubicar en dónde está la sangre. Este es un protocolo de transfusión masiva, para que tengan una idea, pero básicamente ustedes se tienen que manejar con estos parámetros. Lo que tenemos que mantener a la paciente siempre con digamos, con temperatura normal, salvo que haya indicación puntual por alteración y protección del sistema nervioso de llevar la hipotermia, que en todo caso debería ser selectiva, pH por encima de 7,2, exceso de base de menos 6, o sea, no llega a la acidosis, el lactato por menor de 4, el calcio más de 1,4 milimol, recuerden que el calcio es el cuarto factor de coagulación, como dijimos, plaquetas por encima de 50.000, KPDT 1,5 y fibrinógeno más de 100 miligramos o 1 gramo por litro, que es lo mismo, ¿no? Y el protocolo mínimo que yo puedo empezar
empíricamente, hasta que el hematólogo tome control de la situación, es 4 unidades de glóbulos rojos sedimentados, 4 unidades de plasma fresco congelado, eventualmente considerar el aporte de plaquetas, recuerden que 6 unidades es una unidad de plaqueta de transfusión, ¿sí? Y eventualmente uso de ácido tranexámico, los pacientes con traumas severos. Podemos incorporar los crioprecipitados y ver si el sangrado se controla o no. Si el sangrado no se controla en forma empírica, yo estaría autorizado a volver a repetirlo. 4.2, que es lo básico. Existe una application, app, donde ustedes pueden ver cuál es la guía de acuerdo a los factores de laboratorio que tienen, ¿sí? Si la quieren la pueden buscar, pero bueno, es para iPad o por iPhone, así que bueno, existe. Es otra alternativa. Y estos son los tipos de componentes que uno puede aportar. Básicamente es el plasma fresco congelado, las plaquetas en pool o aféresis, ¿sí? Los crioprecipitados. Recuerden que el plasma fresco congelado siempre es mejor. El crioprecipitado aporta solamente fibrinógeno, pero bueno, es el que puedo tener en los bancos. O el crioprecipitado por aféresis. Pero básicamente, si hubiese que elegir, tendrían que ser los pools de plaquetas o el plasma fresco congelado, que es el más eficiente. Bueno, entonces, una vez que yo tengo el soporte mínimo de la paciente establecido, lo que tengo que hacer es revisar de arriba hacia abajo cómo están las cosas. O sea, hay una secuencia lógica, es primero buscar la retención uterina, que es la primera causa por la cual se produce sangrado. Si esto no se restablece, se hace por masaje o compresión bimanual, y eventualmente existen fármacos como la oxitocina, que se pueden aplicar de forma endovenosa. Recuerden que tiene una vía media de media hora, así que el momento de acción es corto, o bien la carbetocina, que es un derivado sintético con 12 horas de vida media. Recuerden que si la oxitocina está en uso de movida, eventualmente los receptores están ocupados y el carbetocin, que es el duotocin del comercio, no va a ser eficiente en los primeros momentos. O el misopostol, que puede usarse por 12 de 800 a 1 gramo rectal, y eventualmente en las pacientes lúcidas también está descrito por vías sublingual, pero bueno, la vía rectal eventualmente garantiza que lo usamos como corresponde, sacando el núcleo de diclofenac y poniendo las patillas abiertas. Y después voy de arriba para abajo, descartando la retención placental, de placenta total o parcial. Eso debe hacerse idealmente con un raspado bajo control ecográfico que permite descartar también la presencia de hemoperitoneo. Recuerden que si la paciente está en Trendelenburg, ¿sí? Es una cosa, hay que buscar el espacio, la celda hepatorrenal del lado derecho, ¿no? Como no me dice hepatorrenal, es para el espacio Morrison, para ver que no haya acúmulo de sangre ahí, y eventualmente si la paciente está en Fowler, fijarse en el Douglas, ¿sí? Si hay retención, eliminarla con raspado. Eventualmente, si no hay retracción como corresponde, se puede reemplazar la fuerza de retracción por peso en la pared abdominal o masaje, o un taponamiento. Esto quiere decir fuerza de compresión exógena y endógena, ¿sí? De por fuera y por dentro del útero, con un balón o con gasas, y eventualmente el balón de Barking, que es un balón específico para el taponamiento intrauterino. Y lo que sí es inspeccionar segmento en forma digital, el cuello uterino en hora 6 y hora 9, que es donde con más frecuencia se desgarra, y eventualmente ver si los desgarros se producen en la vagina o prolongan episiotomías y demás. Recordar que la subextensión segmentaria con o no cesáreas anteriores por el diámetro acromial que se produce en el parto genera eventualmente subextensión o ruptura. Esto es el balón de Barkey. Es un valor de doble acceso, admite hasta 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica al interior. Eventualmente hay que ponerlo con solución isotérmica o eutérmica, porque yo lo pongo frío, eventualmente trastorno los factores de coagulación. Acá tiene un orificio que me hace a mí de alcahuete. Si la sangre sigue viniendo por acá, la puedo colectar en este colector, y acá por acá lo insuflo, y aguanta hasta 500 centímetros cúbicos, y con sinergia compresiva es una buena herramienta. Acá tienen ustedes la pared abdominal, ¿sí? Esto es el tejido subcutáneo, acá empieza la aponeurosis, esto es todo el músculo uterino, ¿sí? Y acá ven el balón colocado, va con sonda vesical para favorecer el vaciado, y va con un taponamiento también vaginal, porque si no el tapón se va. Suponga, este tapón tiene medio litro de contención, y eventualmente el volumen que tiene es menor que la cabeza fetal, y por lo tanto yo no pongo un taponamiento en la vagina, se va a deslizar y eventualmente se caiga. ¿Qué sucede cuando con estas maniobras no logramos compensar al paciente el sangrado continuo? Yo tengo que pasar una fase ulterior, que es el manejo de la falla vaginal o bien el manejo intercesárea.
Existen técnicas de suturas compresivas como las bilinchos modificaciones, que vamos a ver cuáles son, la desvascularización uterina secuenciales, esto es, ligar la arteria uterina o ligar la arteria tubaria externa, ¿sí? Preservar siempre la lírica interna o la hipogástrica, ya que de esa forma yo tengo permitida el acceso vascular por vía retrógrada por la ilíaca primitiva, la hipogástrica a la uterina y eventualmente otras ramas arteriales para embolización selectiva, que puede ser hecha con valor o con emulsión de gel, eventualmente la histerectomía, que es la extracción de la pieza quirúrgica, el clampeo temporal de la arteria aórtica, el packing pelviano con abdomen abierto o el contenido o abdomen cerrado, en caso de que la paciente se descompense, buscando comprimir la zona crítica y dejar que recupere estado ácido-base en medio de coagulación y recupere temperatura, y eventualmente el factor 5 activado en las no respondedoras. La técnica de Virinch es una técnica quirúrgica de amplio, digamos, uso en el mundo, descrita recién en el año 97, ¿sí? Por el doctor Christopher Lynch, y básicamente consiste en reemplazar las fuerzas de retracción uterina por una sutura que va desde el segmento de la cara anterior, sube al fondo, vuelve a salir en cara posterior, ingresa el segmento, sale de vuelta, y cuando yo ingreso nuevamente en cara anterior y al anudar hasta la parte posterior, se pliega sobre sí mismo el útero, o sea, reemplaza la fuerza de retracción uterina. Existen modificaciones como Arun Kumaran, ¿sí? La técnica de Arun Kumaran, que es sin la apertura segmentaria. Y lo que logra es esto, la retracción, el reemplazo de la fuerza de retracción uterina a través de la compresión de la sutura. Esto es un corte de una histerectomía, donde ven ustedes el placho de gel que se usa en la embolización. O sea, la embolización selectiva arterial para frenar el sangrado puede ser por una colocación de un balón o bien por la embolización con gel resolvido intravascular. Es una emulsión de gel que eventualmente tiene sus contingencias. Por ejemplo, el primer caso que es la falla terapéutica, donde la paciente no podemos compensarla y fallece, las incapacidades, funciones agudas o subagudas secundarias a la terapéutica, las fístulas o la pérdida de sustancia, necrosis por isquemia, porque una emboliza y emboliza hasta un punto donde para de sangrar, pero eventualmente vienen isquemias secundarias. Si los factores de compresión son mayores, puede haber trombosis, venosis trombosis profunda o trombolismo en pulmonar por sobrecompensación, y eventualmente en menor, digamos, cuantía en cuanto a la, digamos, gravedad de la situación, la pérdida de fertilidad. Existen complicaciones y efectos adversos en la embolización, ya que a veces se embolizan arterias o arteriolas que tienen otra ubicación, así como hemorroidales posteriores o superiores, y estos son, digamos, complicaciones de la embolización en las pacientes que tienen necesidad de recurrir a la situación de embolización endovenosa. Bueno, muchas gracias.